Hola, ¿cómo están? Amigas y amigos de Your Next Generation. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Y bueno, estamos retomando este programa que ustedes ya conocen que es Cuida tu dinero, ¿ok? En el que estamos hablando de distintos temas, entre los que claro que vamos a incluir pues cuestiones financieras. Y el día de hoy nos espera un programa bastante interesante porque como pueden leerlo en el título, vamos a hablar acerca de las herramientas financieras. Las herramientas financieras son una cuestión que a veces desconocemos por una cuestión de ignorancia, digamos. Y la verdad es que valdría mucho la pena que nos pusiéramos las pilas y que pues comenzáramos a observar cuáles son las herramientas financieras con las que contamos, qué tenemos a nuestro alrededor y qué es lo que podemos hacer con cada una de ellas. Es decir, qué tan útiles resultan, qué tan bien están, etcétera, etcétera. Ok, vamos a también a entender a lo largo de esta cuestión, pues de una forma muy sencilla, cómo es que funcionan estas herramientas financieras y cómo las segmentamos. Me gustaría hacer una analogía muy simple, y es que, por ejemplo, yo ahorita estoy aprendiendo a patinar, ¿no? Entonces, una de las herramientas que estoy utilizando para esto, pues obviamente es un casco, ¿no? Este casco me protege a mí y obviamente, pues si me está protegiendo, me está ayudando. Las herramientas financieras funcionan de una manera similar, ¿ok? Entonces, cuando yo te digo que existen distintas herramientas financieras, vamos a empezar a categorizarlas porque cada una nos va a ayudar para distintas cuestiones. Todas ellas tienen que ver con nuestros recursos financieros, ¿vale? Entonces, a lo largo del día de hoy, del programa, de esta sesión, te voy a estar explicando cuáles son las distintas herramientas financieras con las que contamos y la manera en la que nos pueden ayudar, ¿vale? La primera herramienta financiera creo que es una básica, no solo para inversionistas, sino para cualquier persona en realidad. Y aquí estamos hablando del Excel. Y sí, me refiero al Excel, Microsoft Excel. Es muy útil aprender a utilizar esta herramienta porque, primero que nada, seguramente te lo van a pedir en tu trabajo, ¿no? Espérame tantito. Y en segundo lugar, pues resulta que Excel nos permite de una manera bastante sencilla llevar un registro de distintas cuestiones, ¿ok? Entonces, esto también es bastante útil porque pues el día de mañana que estemos buscando distintas decisiones financieras que hemos tomado respecto a nuestras inversiones, las podríamos encontrar fácilmente en un registro de Excel, ¿ok? Podemos segmentar este registro para que también incluya dentro de las pestañas, pues cada mes, cada año, tener un conglomerado, utilizar las fórmulas de suma, de resta, de división, de distintas cuestiones que pues al final se constituyen en herramientas que nos hacen más fácil el trabajo, ¿no? De igual forma, Excel es como la herramienta básica para llevar un presupuesto. O sea, de verdad es bastante sencillo llevar un presupuesto en Excel. Haces tus dos columnas, una de activos, otra de pasivos, ingresos, gastos, etcétera. Pones la función de suma al término de cada una de estas columnas, las restas a cada una y obtienes un resultado completamente automatizado hacia el final de tu mes, hacia el final de tu quincena, dependiendo de cómo lo lleves. Entonces, Excel nos ayuda bastante y tiene fórmulas muy interesantes que vale la pena que pues estudies, vale la pena que te avientes un tutorial de YouTube de cómo utilizar Excel a nivel básico, de cuáles son las fórmulas básicas que tiene, porque esto de verdad es algo que vas a utilizar muchísimo, no solo para tu vida financiera, sino para tu vida laboral. ¿Ok? El Excel es una de las herramientas indispensables, inclusive al mismo lugar, al mismo rango que Microsoft Word, que pues también es bastante utilizado. Y el Excel, por ejemplo, cuando hablamos de llevar un registro adecuado, que creo que es uno de los errores más comunes, errores típicos de inversionistas primerizos, de inversionistas novatos, pues es que no llevan un registro de sus inversiones, ¿no? Ya no solo de renta fija, que voy de acuerdo en que no es tan necesario, pero cuando tú inviertes en renta variable, lo deseable es que lleves un registro adecuado. Con este registro adecuado me refiero a que pues estés checando, por ejemplo, el nombre del activo, la fecha
por qué razón invertiste, cuánto te costó y dentro del costo pues estés considerando las comisiones de la gente, que en este caso puede ser una casa de bolsa o puede tratarse de un exchange, en el caso de que habláramos de activos virtuales, las comisiones de la gente, eh, el desplazamiento, que es el valor, la diferencia de valor que puede existir entre que tú intentaste ejecutar la orden y entre que realmente se ejecutó, la diferencia del precio. Y también, como no, pues si eres un inversionista más avesado y ya sabes cómo va el tema de los impuestos, pues también lo harás al momento en el que cierres la operación, ¿ok? Este asunto del registro, les repito, es algo que se le pasa a muchas personas por altos. Errores típicos de inversionistas primerizos, no llevar un registro de las inversiones que están realizando. Y este registro obviamente incluye también las fechas, fecha de entrada, fecha de salida, y si es por ejemplo el tema, también meter ahí el cálculo de la inflación. Porque si ya pasó más de un mes, entonces acorde a lo que se establece aquí en México, pues deberías de considerar la inflación, que es la pérdida del valor de nuestro dinero con el paso del tiempo. Esto lo obtienes a través de qué? Índice Nacional de Precios de Consumidor. El INEGI lo emite de manera mensual, aunque en realidad cada 2 semanas nos lo están haciendo alguna actualización, que es algo que debemos de tomar en cuenta, ¿no? ¿Por qué? Porque en términos reales, para que tú estés ganando realmente dinero, pues tienes que tomar en cuenta que tu dinero está disminuyendo. Es decir, si tú inviertes en una acción y sales tablas, pero estuviste un año en esa acción, en realidad no saliste tablas porque tienes que descontar el tema de qué, el tema de las comisiones, los impuestos y aparte actualizarlo con la inflación. Entonces se vuelve un poquito más difícil ser un broker rentable, ¿no? Sobre todo porque estas consideraciones no son algo que te digan típicamente. No es como que la gente venga y te diga, ah, ¿sabes qué? Debes de llevar este tema en consideración. Sin embargo, si estás invirtiendo para cuestiones de mediano y largo plazo, pues sí, hay que sumarle la inflación necesariamente. Algo que no sucede, por ejemplo, cuando hablamos de trading. ¿Por qué? Porque en el trading se dice que las operaciones que estás realizando las estás ejecutando en cuánto tiempo. En un día, ok, acuérdense de esto, tenemos el trading, tenemos el swinging y tenemos el holding. En el caso del trading estamos hablando de un horizonte temporal de un día. En el caso del swinging estamos hablando de más de un día hasta, digamos, por ejemplo, meses o inclusive un año quizá. Y en el caso del holding ya estamos hablando de estrategias de largo plazo, de revalorización agresiva, que van pues típicamente del año para arriba, ¿ok? Entonces tengan mucho cuidado con ese aspecto. En el caso de que estés utilizando estrategias de swinging o holding, pues vas a tener que tomar en consideración la inflación. Ahora, este tema del Excel es algo que tenemos que aprender a utilizar. De hecho, ya les he hablado en otro video del canal de YouTube cómo yo utilizo pues una hoja de cálculo para el registro de mis operaciones. Esa hoja la pueden encontrar en el grupo de Facebook de Godín Financiero, que ahorita se llama Comunidad GF. Ahí la pueden encontrar en la sección de archivos. Está gratuito, la descargan y con el video se pueden guiar acerca de cómo irla llenando. Y la parte importante es que incluye las comisiones y el deslizamiento. ¿Ok? Adicionalmente, ¿para qué otra cosa nos sirve el Excel? El Excel básicamente es para llevar registros, ¿ok? Registro de tu presupuesto, registro de tus acciones, registro de tus inversiones. Para eso es muy útil el Excel, ¿ok? Me comentan por ahí que está mal utilizado el término de holding respecto a AMC, que es una acción que ahorita pues está eh, en tendencia. Mira, hay, en realidad para el tema de AMC se habla más de HODL, que se refiere a la acción de no vender. O sea, igualmente hay que distinguir aquí, o sea, yo estoy hablando de holding en términos de inversiones a largo plazo, pero también existe el hold como estrategia de inversión, que es cuando no quieres vender una acción a pesar de que haya perdido mucho, una acción o un activo, ¿ok? Entonces hay que distinguir entre
pues estos homónimos, porque al final el significado es distinto y aquí sí depende de qué, depende del contexto que se está planteando, ¿vale? En el caso de AMC, el hold al que se refieren ellos es a no vender y de hecho lo puedes identificar mucho con lo que ellos conocen como manos de diamante, ¿no? Que es un término que también ha estado últimamente en boga debido a qué? Debido a las caídas que han existido, por ejemplo, dentro del mercado de los activos virtuales, también en el mercado de la bolsa, y estas cuestiones las debemos de analizar, ¿ok? Entonces el hold de AMC es diferente, se refiere a no vender, se refiere a tener manos de diamante, que es que cuando un activo reduce su valor, pues tú no lo vendas. Y en el otro caso estamos hablando de holding como estrategia de inversión a largo plazo, en el que cuando yo adquiero un activo estoy pensando en mantenerlo de un año a más tiempo, ¿vale? Hay que tener mucha consideración con este tipo de cuestiones. Dentro del mundo financiero podemos encontrar distintos ejemplos en los que tenemos términos homónimos cuyo significado vamos a averiguar a través de qué. Pues lo vamos a averiguar a través de del contexto, ¿ok? Tal como les estoy diciendo ahorita, a través del contexto lo vamos a averiguar y hay que tener mucho cuidado con eso, ¿vale? Entonces, espero haber aclarado la duda. Aquí el holding al que me refiero, pues es otra cuestión, ¿vale? Espérenme tantito. Así es. Entonces, este hold es distinto del hold del que estábamos hablando anteriormente, ¿ok? Entonces tenemos trading, swinging y holding y tenemos el hold en el que estamos hablando de no vender, ¿ok? Manos de diamantes frente a manos de papel que pues, se rompen fácilmente. Entonces, aclarado el punto, ya tenemos nuestra primera herramienta. ¿Cuál es nuestra primera herramienta? Pues el uso de Excel, que utilizamos para qué? Pues para registrar sobre todo, ¿vale? ¿Por qué es importante llevar un registro? O sea, ¿por qué uno de los primeros errores de inversionistas novatos es no registrar lo que están haciendo? Es muy sencillo en realidad. No llevar un registro es un error básico porque te impide que el día de mañana tú puedas reconocer tus errores. Por ejemplo, si el día de hoy tú adquieres un activo X, ¿qué es lo que va a suceder con ese activo? O sea, cuando, ahorita les doy un ejemplo de cómo llevar ese registro. Cuando tú pones un activo y tú lo adquieres, es muy importante que tengas una noción de por qué lo estás adquiriendo, ¿no? Normalmente, cuando tú eres un inversionista primerizo, vas a tomar tus decisiones no con base en un análisis, sino con base en una corazonada quizá, con base en lo que alguien más dijo, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder cuando tú quieras recordar un mes después, 2 meses después? ¿Por qué invertiste en X activo? Probablemente no te vas a acordar por qué lo hiciste. O sea, y ese es un problema, porque si te fue bien en la operación, no vas a poder repetir la misma lógica que estabas utilizando al invertir en ese activo en futuras operaciones. Y si te fue mal en la operación, no vas a poder prevenir que en futuras ocasiones te deje de suceder ese tipo de cuestiones, ¿vale? Entonces tengan mucho cuidado con eso. Siempre es importante llevar un registro, porque aparte cuando invertimos, a veces suele suceder que lo hagamos de forma impulsiva. Entonces, el registro nos ayuda a llevar también clara la cuenta de cuánto dinero existe. ¿Cuánto dinero metiste, por ejemplo, en activos virtuales? ¿Cuánto dinero metiste, por ejemplo, en la bolsa? Y al principio puede ser sencillo, ¿no? O sea, tú dices, bueno, voy a meter 10,000 pesos en activos virtuales, fondeas tu cuenta de Bitso por 10,000 pesos y punto, ¿no? O sea, si tienes 11,000, sabes que tienes 1,000 de ganancia. Si tienes 8,000, sabes que traes 2,000 de pérdida. Sencillísimo. Pero cuando ya llevas más tiempo y empiezas a aprovechar distintas oportunidades y empiezas a fondear de forma esporádica, de pronto se empieza a perder la cantidad de dinero real que tienes. ¿Ok? La mayor parte de las apps de inversión te pueden ayudar dándote a conocer el rendimiento que traes, pero siempre es sano que sepas realmente cuánto dinero has metido a una aplicación, bueno, a una casa de bolsa, a un exchange, inclusive por ejemplo a una Sofipo, a CETES, etcétera, ¿no? O sea, siempre es sano que sepas con cuánto empezaste, porque por ejemplo en el caso de CETES, que tú ya lleves algún tiempo invirtiendo, ya se esté actualizando el interés compuesto, pues te podría ayudar a saber realmente cuánto estás avanzando, ¿no? Cuánto estás avanzando realmente.
Me piden aquí en los comentarios que si tengo un ejemplo de cómo se lleva a cabo el registro. Em, Mira, lo podrías revisar de manera más precisa en el video de YouTube, pero ahorita te digo tal cual cómo están organizadas ¿cómo se llama? Las columnas, ¿ok? Para que también se den una idea de lo que van a poder encontrar, sobre todo si visitan el grupo que tenemos de Facebook, de Comunidad GF, lo encuentran en la parte de activos, en la parte de archivos, perdón. Y bueno, tenemos el libro de registro y tenemos dos columnas, vamos a imaginarnos dos columnas, ¿vale? Entonces tenemos aquí en la parte de arriba la parte de la entrada y en la parte de abajo la parte de la salida. ¿Por qué? Porque toda operación la tenemos que llevar en un registro cuando entramos y cuando salimos, ¿vale? Entonces, adicionalmente hasta abajo tenemos todavía otra parte que es la de las conclusiones, ¿ok? Entonces, las columnas están de esta forma. Motivo de entrada, fecha de entrada, activo, tipo de orden, existen órdenes limitadas y de mercado, recordemos esto. La orden limitada nos favorece porque nos garantiza el precio, la orden de mercado no nos garantiza el precio, en esta suele existir el deslizamiento del que ya estaba hablando. Precio de orden, precio de ejecución, deslizamiento, cantidad de acciones, comisión, costo total, es decir, aquí ya hablamos de cuánto nos costó en total la compra de las acciones con la comisión y el deslizamiento de ser el caso, máximo del día, mínimo del día y rendimiento esperado. Esta última columna del rendimiento esperado es bastante importante e interesante, sobre todo cuando hagamos el contraste con la parte de abajo que es la de las ventas, ¿ok? En las ventas tenemos lo mismo casi casi, razón de salida, fecha de salida, nombre del activo, tipo de orden, igual limitada o de mercado, precio de orden, precio de ejecución, deslizamiento, cantidad de acciones, comisión, coste total, máximo del día, mínimo del día y rendimiento obtenido. ¿Ok? Y finalmente, pues de aquí pasamos a la parte de hasta abajo en donde vienen los resultados. Pues es lo mismo, o sea, los resultados es como un resumen ejecutivo, ¿no? Trae la fecha de entrada, la fecha de salida, acciones que se compraron, precio de entrada promedio, precio de salida promedio, beneficios en porcentajes y beneficios en números, ¿vale? Esa sería una descripción lo más, ¿cómo se dice? Lo más concreta posible acerca de cómo se lleva el registro en el caso de las acciones. Reitero que si quieren enterarse de cómo se lleva a cabo esta cuestión, por favor vayan a nuestro canal de YouTube, ahí tenemos el video. Ahorita se los voy a dejar en los comentarios apenas termine con la transmisión para que también lo puedan checar ahí, y en la descripción del mismo video va a estar apareciendo próximamente, ¿vale? Ahí lo pueden checar y acuérdense que el archivo lo pueden obtener en nuestro grupo de Facebook que es Comunidad GF, ¿vale? Vamos con la segunda herramienta de inversión. Estas herramientas financieras son bastante útiles y tienen que ver con qué? Tienen que ver con la investigación, ¿ok? Un inversionista que no investiga es un inversionista negligente. O sea, gran parte de la chamba del inversionista está en aprender a investigar. ¿De dónde saco la información? ¿Dónde puedo obtener distintas cuestiones? ¿Vale? Eso es muy importante. De hecho, por ejemplo, eh, siempre que ustedes quieran buscar los estados financieros, que es algo que deben de revisar, sobre todo si ustedes están en un enfoque de análisis fundamental, van a tener que tener pues esta información donde la van a obtener. Generalmente la obtenemos en el sitio web de la empresa y van a tener siempre un apartado para inversionistas en el que tú puedes descargar los estados financieros de la empresa, ¿vale? Adicionalmente tenemos que hay distintas entidades, por ejemplo, ARK, que es uno de los fondos de inversión pues más populares de Katie Wood, sobre todo en temas disruptivos y de tecnología, que a través de un email pues te mantienen al tanto de cómo están moviendo sus activos. ¿Esto en qué te sirve a ti? O sea, ¿en qué te sirve a ti saber cómo ARK está moviendo sus activos? Pues te puedo hablar bastante de la forma y la estrategia de inversión que otras personas están utilizando para que tú decidas si la quieres replicar o no. Es decir, ARK puede salir y decir, yo creo que el día de mañana Tesla, por citar un ejemplo, va a valer $1000, ¿no? Entonces compro muchísimas acciones de Tesla
Y aquí tú tienes la decisión de confío en ellos o no confío en ellos. O sea, sigo su consejo, creo que les va a ir bien. Esta señora ha estado anticipándose al mercado. Eso me dice que podría irle bastante bien. ¿Me subo al tren o no me subo al tren? ¿Qué es lo que me dice mi intuición? Pero siempre es útil saber lo que otras personas están pensando al respecto. Ojo con esto. Solamente es útil cuando tú lo tomas de una forma objetiva. No se trata de que tú veas una noticia que dice, por ejemplo, Mark Cuban apuesta en contra de Tesla, ¿no? Y luego vayas y digas, ah, sí, ese señor es mi ídolo, vi The Big Short y pues entonces voy a comprar todas las acciones en corto que pueda de Tesla, ¿no? Así no funciona esto. Y también tengan cuidado, este consejo yo se los doy a ustedes, es algo típico de inversionistas primerizos. Suena un poco duro, pero es la realidad. Cuando hablamos de inversiones, sobre todo en el mundo de la renta variable, no existen amigos, ¿ok? Estas palabras que muchos vemos en grupos de Facebook de ¿en qué me recomiendas invertir? Oigan, debería de comprar esta acción, etcétera. La realidad es que nunca vas a obtener una apreciación objetiva. Porque, como ya se los he dicho muchísimas veces, la mayor parte de las veces que alguien te dice en qué me recomiendas invertir, la respuesta de la otra persona, palabras más, palabras menos, es invierte en el activo que yo ya traigo en la bolsa, ¿no? O sea, llegamos al punto en el que, por ejemplo, en el mundo de las criptomonedas, podemos ver que se recomienda que compren tokens que no valen nada, asumiendo que van a dispararse el día de mañana, ¿no? Y ese es el argumento que te dan. Mucha gente argumenta ya ahora diciendo hashtag to the moon, ¿no? Tremendo argumento. O sea, tengan cuidado con eso. Esta es otra cosa que tampoco les dicen en otros proyectos, ¿no? O sea, no te dicen que nadie es tu amigo. Y es que es la realidad. O sea, es dura, es pesada. Pero aquí debes de velar por tus intereses económicos. Y eso incluye también ¿qué? Pues hacer tu propia investigación. O sea, el dinero fácil no existe en este sentido. Y debes de tener mucho cuidado en ese aspecto. Por ejemplo, otro ejemplo sencillísimo de este tipo de cuestiones es que si ustedes buscan, pues seguramente también van a poder encontrar cómo se conforma el portafolio de Bill Gates, el portafolio de Warren Buffett, en qué está invirtiendo Berkshire Hathaway, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, es información que está a nuestro alcance, es información pública. Sin embargo, no significa que esa información sea necesariamente cierta o que el día de mañana vayan a explotar las acciones, ¿no? Adicionalmente, y este es un error que me acabo de dar cuenta ahorita que muchas personas cometen, no toman en consideración, por ejemplo, que cuando Bill Gates, cuando Warren Buffett invierten, en realidad ellos tienen un problema de la escala, ¿no? ¿Qué es el problema de la escala? Recordemos que el problema de la escala tiene que ver con el hecho de que mientras más grande, más complicado es. Es decir, esto lo vi en en el Twitter de este señor que está por acá. Déjenme ver el libro nada más. Aquí está, aquí estás. En el Twitter de este señor que se llama Mark Minervini. Síganlo en Twitter si gustan, yo lo sigo. Y me gustó mucho porque hablaba acerca de las complicaciones que ahorita está enfrentando ARK Investment, ¿no? O sea, de Katie Wood, del que les hablaba hace ratito. Pero decía que una de las ventajas que él tiene frente a Katie es que él solamente tiene que manejar millones de dólares. Katie tiene que manejar billones de dólares, ¿ok? Y esta es una de las principales ventajas que obtenemos nosotros como inversionistas primerizos, como inversionistas principiantes. La parte del volumen. O sea, realmente no tenemos que operar grandes cantidades de dinero. Y por ejemplo, cuando estas personas, estos grandes personajes, estos grandes fondos de inversión, manejan tu dinero, pues ellos no tienen algo que tú tienes como inversionista de ventaja. La paciencia. Ellos no pueden darse el lujo de tener sus activos 3 semanas estacionados en lo que esperan que llegue la oportunidad de compra que saben que eventualmente va a estar ahí. ¿Ok? No sé si me estoy dando a entender. Por la cantidad de activos que ellos tienen y por cómo funciona su operativa, su dinámica con el cliente, se espera que todos los días estén realizando operaciones, operaciones que te estén generando un dinero. Algo que no sucede, por ejemplo, contigo. Yo el día de hoy, por ejemplo, de hecho apenas el día de ayer
adquirí un activo. Y la verdad es que les puedo compartir que llevaba 3 semanas, si no me falla la memoria, llevaba 3 semanas sin invertir en ningún activo dentro de la renta variable. ¿Por qué? Porque no había encontrado una oportunidad de compra suficientemente atractiva. Afortunadamente, pues el día de ayer se dio esta oportunidad de compra del activo que terminé adquiriendo. Y bueno, la realidad es esa, ¿no? O sea, yo tengo la facilidad de que puedo esperarme 3 semanas hasta que el precio del activo llega al punto en el que yo lo quería o hasta que los indicadores me están avisando que probablemente pues va a comenzar una pequeña racha alcista, no lo sé, depende de cada uno de ustedes y sus estrategias de inversión, pero aquí a lo que voy y la parte, el aspecto importante es que yo puedo esperar. O sea, yo no tengo ningún problema con tener 5,000 pesos estacionados en lo que se presenta la oportunidad. Los grandes fondos de inversión sí tienen ese problema y es algo que también debes de tomar en consideración. ¿Ok? Adicionalmente, con este tema de la investigación, vale la pena, por ejemplo, que revises cómo va la capitalización de mercado de distintos activos. ¿Por qué? Esto es algo muy válido, por ejemplo, para el mundo de las criptomonedas. Mientras mayor es la capitalización de mercado, y para cualquier activo en realidad, más difícil es que el valor del activo sufra un por 2, un por 5, un por 10, un por 100, ¿no? O sea, eh, una de las estrategias de inversión más útiles, pues, ¿cuál es? Es buscar un activo que tenga poca capitalización y entonces, una vez que lo adquieres, haces el holding del que estábamos hablando, inviertes a un año, inviertes a 18 meses, inviertes a 2 años, o sea. Y ojo con esto, cuando tú estás yendo fuerte en este tipo de activos, que son activos con poca capitalización de mercado, sí debes de considerar un horizonte de inversión que va de mínimo un año hasta 2 años. O sea, y es que aquí mucha gente entra y quiere hacerse millonaria rapidísimo y aunque puede suceder, porque digo, yo les puedo comentar que en alguna ocasión he tenido suerte y sí he llegado a ver incrementos de, bueno, valorizaciones de activos que poseía en un por 18, por ejemplo, un por 20. La realidad es que no son la regla general. Entonces tienen que tener cuidado y trazar una estrategia de inversión diferente para estos activos especulativos que para otro tipo de activos que quizás son proyectos con mayores fundamentos, proyectos más conocidos, proyectos que ya han avanzado en la capitalización de mercado, ¿no? Entonces, la capitalización de mercado, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para saber cuáles son las intenciones del mercado, cuánto dinero está depositado en dicho activo y la posibilidad de escalabilidad que tiene el activo en sí. ¿Ok? Esto lo puedes ver en distintas secciones, lo puedes ver sobre todo en temas de activos virtuales. Por ejemplo, para activos virtuales yo les recomiendo utilizar la aplicación que se llama Market Coin Cap, algo así se llama. A ver, espérenme, ahorita les digo cómo se llama. CoinCap, se llama CoinCap esta aplicación. Y bueno, ahí les aparece básicamente de manera ordenada, de mayor a menor, pues cómo están las capitalizaciones de mercado para distintos proyectos, ¿no? Entonces, por ejemplo, mientras más grande es la capitalización de mercado, menos probable es que este activo pueda producir un por 2, un por 4, un por 5, un por 10. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tienes un activo que ya vale 10 pesos, para que este activo produzca un por 10, pues tendrías que la capitalización de mercado del mismo debe de llegar a 100, ¿no? Entonces, aquí estamos bien. Pero, por ejemplo, una vez que ha llegado a 100, entonces, para que llegue a 200, para que tú tengas un por 2, pues necesitarías que sume lo anterior, ¿ok? Entonces, tengan mucho cuidado con la capitalización de mercado. El dinero es finito, a pesar de que se esfuercen en imprimirlo de manera a raudales, el dinero es finito y esto es algo que los mercados saben, ¿no? Por lo tanto, la capitalización de mercado es una cuestión que debes de tener en cuenta siempre porque te está diciendo cuánto dinero existe actualmente en el activo en cuestión, ¿vale? Adicionalmente, también tenemos pues las herramientas financieras operativas. Estas son válidas para quienes están operando en activos de renta variable. Y estoy hablando sobre todo de dos herramientas, ¿vale? Eh, Muchas veces cuando hablamos de invertir en renta variable, se nos dice que necesitamos diversificar para protegernos.
Yo no soy fan de la diversificación. Sé que es útil y depende del perfil de inversionista en el que te encuentres, pero les comparto que en mi caso, mi perfil de inversionista me permite concentrarme en vez de diversificarme. Y ojo con esto, la diversificación tiende a protegernos, ¿no? Sin embargo, yo siento que frente al uso de herramientas financieras como las que existen actualmente, pues diversificarte ya no es algo tan útil, ¿no? O sea, ya no te protege tanto. ¿Por qué? Porque estoy hablando de las herramientas financieras del stop loss y el take profit. Entonces, ante la existencia de estas dos herramientas financieras, pues realmente nos encontramos con que em, pues ya no tengo que estar pendiente las 24 horas de los 7 días de la semana, en el caso de activos virtuales que operan 24/7, o durante el horario hábil en el que abren las casas de bolsa de cada país respectivamente hablando, para que me encuentre protegido, ¿no? Entonces, es decir, si yo pongo un stop loss, y esto es muy sencillo, ¿no? Eh, ¿Cómo funciona el stop loss? Compraste una acción en 10 pesos. Tu margen de pérdida, acorde a lo que tú tienes como inversionista, es del 20%. Entonces, ¿qué haces? Pones el stop loss en 8 pesos. Esto significa que cuando el precio de la acción alcance los 8 pesos, tu stop loss se va a activar y esa acción va a salir al mercado para que alguien más para que alguien más la pueda comprar, ¿vale? Y entonces, ¿cuál es la ventaja de esto? Que no tienes que estar al pendiente todo el día revisando las acciones así como un obseso, como un poseído. No tienes que estar todo el tiempo porque ya dejaste esa orden, ¿ok? Ahora, este tema del stop loss hay que tomar en cuenta también la bursatilidad. Porque esta es otra de las cosas que no te dicen, ¿no? En la práctica se escucha bien padre el stop loss. El problema es que cuando tú lo quieres ejecutar, a veces sucede que no se ejecuta porque o no hay bursatilidad o de pronto la caída fue demasiado súbita y quizás si tú tenías tu stop loss en 8, de pronto el precio de la acción bajó a 6 y todo el mundo está comprando en 6, ya no están comprando en 8. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer aquí para resolver este aspecto de la bursatilidad? Primero que nada, pues si vas a dejar un stop loss o un take profit, vale la pena que lo hagas en activos que tienen buena bursatilidad. Me refiero a acciones o activos que es fácil de vender. Este tema de la bursatilidad no se da tanto en el mundo de los activos virtuales, pero por ejemplo en GBM lo podemos ver mucho, sobre todo dentro del mercado de capitales nacionales. Por ahí había un caso de alguien que no podía vender una acción de Mattel. ¿Por qué motivo? A pesar de que tenía muchísimas ganancias, eh, resulta que nadie quería comprar esa acción de Mattel, ¿no? O sea, ¿y por qué? Pues porque Mattel no es popular. Porque mucha gente ni siquiera sabe, por ejemplo, que Mattel está en la bolsa. O sea, les pregunto a ustedes que nos están viendo, ¿sabían que Mattel está en la bolsa? Entonces, aquí el punto es ese, o sea, tienes que aprender a identificar en cuáles acciones sí te va a servir y en cuáles acciones no, sobre todo por el tema de la bursatilidad. ¿Qué es la bursatilidad? La bursatilidad es la voluntad que tiene el mercado de adquirir la acción que tú estás poniendo a la venta. Y ojo con esto, para que tú puedas vender una acción, ¿qué es lo que siempre vas a necesitar? Que alguien más la compre. O sea, si no te quieren comprar tu acción al precio que le estás ofertando, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que bajar el precio de la acción o esperarte eventualmente a que a alguien le interese, ¿ok? Es decir, tú tienes tu acción de Mattel en 10 pesitos, la quieres vender en 13, nadie sabe que existe Mattel, no la vas a poder vender, te quedas atascado. También retomo este comentario con el que ya les había hecho, retomo esta cuestión con el comentario que les hice anteriormente de que nadie es su amigo. Resulta que cuando yo te recomiendo que compres Mattel, por ejemplo, tú me preguntas, oye, ¿cuál es la mejor opción de inversión? La mejor acción que hay en el mercado, ¿no? Y yo te digo, Mattel. ¿Por qué te digo Mattel? Pues porque yo traigo un 200% en Mattel, ¿no? Pero ¿qué crees? No puedo salir porque no tengo bursatilidad. Algo muy común de la gente que te está haciendo estas recomendaciones es que te dicen, va a explotar, ¿no? O sea, ahorita no, pero pronto va a explotar. Y entonces te meten acciones de baja bursatilidad y literalmente es muy probable, dependiendo del nivel de bursatilidad y el mercado en el que estés comprando, que esa persona te esté vendiendo su boleto de salida. Porque al comprar tú esa acción que se encuentra a la venta, pues probablemente él la esté vendiendo, ¿ok? Obviamente hay muchísima gente en el mercado, así que las probabilidades de que
tú estés comprando la acción de alguien más. Es como cuando, no sé si ustedes lo llegaron a hacer, no me voy a meter aquí en temas éticos, pero como cuando dentro del sistema de la UNAM se apartaban profesores, yo nunca lo hice, pero me llegaron a contar que era como una estrategia común, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacías? Pues tú metías como alumno de primer semestre, de segundo semestre, que lleva 6 materias únicamente, apartabas un profesor de un semestre posterior, quizá de sexto, de séptimo, ¿no? ¿Y qué hacías después? Pues te metías a las 3 de la madrugada, que nadie iba a estar pues buscando profesores, dabas de baja a tu maestro, de inmediato se liberaba ese lugar para que la otra persona que te había pedido el favor lo pudiera obtener. Les recuerdo que yo no lo hice, pero sé que funcionaba bastante bien porque algunos compañeros me comentaron que esa era la estrategia que ellos seguían, ¿no? Entonces es algo similar. La bolsa funciona de una forma similar. Tienes un cupo limitado de acciones y entonces en el momento que una persona quiere vender, pues otra tiene que comprar, ¿no? En este caso, cuando tú cancelabas al profesor, el espacio del profesor quedaba libre y otro alumno podía tomarlo sin estarse peleando con todo el mundo porque lo estabas haciendo en un horario en el que ¿qué? En el que la gente no podía entrar, ¿vale? Adicionalmente, el stop loss y el take profit te sirven para evitar, sobre todo cuando el mercado se está cayendo, cuando la volatilidad es muchísima, te pueden ayudar en ese sentido. El take profit funciona de manera contraria, en un sentido contrario al stop loss, ¿ok? ¿Y a qué me refiero aquí? Pues así como el stop loss se refiere a detener las pérdidas, el take profit se refiere a tomar las ganancias. Es decir, cuando ya ganaste demasiado, a veces debes de reconocer que quizá el activo está llegando a su punto límite, ¿no? Sobre todo cuando está en el all time high. Entonces, ¿qué es el valor más alto, el valor histórico más alto que ha obtenido, ¿no? Quizá ahí vale la pena que tú pongas un take profit que te permita salir y antes de que se caiga el mercado, pues te asegures cierto grado de ganancias. Otro error muy común que le sucedió a muchas personas que si se fijan ustedes hacia el término del año y todavía a inicios del presente año, traían un rendimiento positivo del 20, del 15% quizás en sus inversiones en bolsa. Pero, ¿qué fue lo que pasó? No vendieron a tiempo y ahorita traen pérdidas del 40%, del 30%, del 10%. ¿Por qué? Porque no supieron en qué momento vender. Y es que creo que muchas veces cuando empiezas a invertir es mucho más importante saber en qué momento vas a salir que en qué momento vas a comprar. La mayor parte de nosotros, la mayor parte de los inversionistas que va comenzando se enfocan muchísimo en si es buen momento para comprar. Siempre los pueden ver preguntando en grupos de Facebook, ¿es buen momento para comprar? Pero rara vez van a ver a alguien que pregunta, ¿es buen momento para vender? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de vender, ya hablamos de que posiblemente tienes ganancias y te gana la avaricia. Y la avaricia, se los recuerdo nuevamente, es la emoción más peligrosa que existe en el mundo de las inversiones, ¿vale? O sea, mucho cuidado con ese aspecto. La avaricia es mala, ¿ok? El miedo todavía tiene que ver con nuestro instinto de autopreservación. La avaricia no. Mucho cuidado. Entonces el take profit nos ayuda con esas cuestiones. Compraste una acción en 10 pesos, pones el take profit en 15. Resulta que la acción se dispara hasta 18 y después se cae. ¿A qué se cae? A 13, a 12, a 8, a lo que tú quieras. El punto es que gracias a tu take profit terminaste con cierto grado de ganancias. Y es importante saber cuándo vender. A veces puedes vender el 100%, puedes vender el 80% y dejar 20% para que continúe. Depende de la estrategia que tú traigas. Esta parte de la venta se conoce como estrategias de salida. También tenemos un video de YouTube, un video en el canal de YouTube hablando de esta cuestión, donde les comparto 4 estrategias de salidas básicas que seguramente podrán aplicar para los activos que actualmente tienen dentro de sus portafolios, ¿vale? Entonces, este tema del stop loss y el take profit realmente nos ayudan muchísimo, ¿ok? ¿Por qué? Porque nos evitan que tengamos que estar pegados a la pantalla, literalmente, viendo las acciones, las 24 horas de los 7 días de la semana. Te puedes ir a dormir tranquilo. Y sin embargo, sucede que la mayor parte de las personas no lo utiliza. Me gustaría que en comentarios ahora mismo me dejes si tú utilizas alguna de estas dos herramientas y cuál es la que te ha servido más, si el stop loss o el take profit. Herramientas ambas que están disponibles
en la mayoría de las exchanges y casas de bolsa. Por ejemplo, en GBM existe. O sea, en GBM tienes el stop loss y también existe la otra. Y en las casas de bolsa, digo, en las exchanges, por ejemplo, en Bitso lo puedes hacer a través de Bitso Alpha. Para quienes están invirtiendo ahorita en activos virtuales, pues en Bitso Alpha puedes poner tu stop loss y puedes poner también el take profit, ¿ok? En Binance también existe, en KuCoin también existe. eh, Realmente creo que uno de los grandes errores que cometen los inversionistas primerizos, pues en primer lugar es ignorar estas herramientas y en segundo lugar es no utilizarlas, es decir, no ponerlas. ¿Por qué? Porque al final del día te va a permitir dormir tranquilo. Inclusive, por ejemplo, ¿recuerdas el ejemplo que te di en el que invertías 10 pesos y ponías tu grado de pérdida en 8? ¿Qué sucede si la acción se dispara a 15? Pues no vas a dejar el stop loss en 8. De 15 lo bajamos a 11 y estamos asegurando una ganancia del 10% para el caso de que el día de mañana se caiga este activo. Si de 15 sube a 18, pues bajamos, subimos el stop loss ahora a 15 y estamos asegurando que aunque se caiga la acción, tenemos que una ganancia del 50% respecto de mi inversión inicial que fue de 10 pesos, ¿vale? Espero haberme dado a entender, pero así funciona esto, o sea, el dinero lo tenemos que estar cuidando de forma progresiva, es decir, vas subiendo tus stop loss, nunca los vas bajando, o sea, siempre los vas subiendo, 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 hasta que el mercado te saca de tu operación, pero ¿qué sucede ahí? Te saliste con ganancias. En cambio, si no tuviste nunca un stop loss, puede suceder que haya subido hasta 18 y de pronto cuando te das cuenta, el activo se revaloriza y está en 9, ¿no? O sea, una caída del 50% no es nada muy loco hablando de activos virtuales, o sea, que tienen mucha mayor volatilidad. Entonces siempre es útil y es una de las cuestiones que, por ejemplo, yo tengo en mi checklist de inversionista, ¿no? O sea, cuando abro una inversión, siempre pongo el checklist de que ya dejé fijado el stop loss y en cuánto lo dejé, y también de que ya dejé fijado el take profit y en cuánto lo dejé. ¿Ok? Tengan mucho cuidado con esa cuestión. Las herramientas financieras que les vengo comentando sirven para hacernos la vida más sencilla a los inversionistas. Porque muchas veces cuando ignoramos estas herramientas financieras, nos estamos complicando sobremanera el tema de la inversión. O sea, tendríamos que estar pendientes siempre de qué está sucediendo, estar pegados a la computadora, no tener vida. Y sobre todo el estrés, ¿no? O sea, creo que también una cuestión que afecta a algunas personas, que si les afecta a ustedes, mi recomendación es que se tomen un tiempo para leer algunas cuestiones de manejo emocional. Tenemos algunas recomendaciones de lectura. La que más me ha servido a mí es La quietud es la clave, me parece que se llama así. Es un libro de Ryan Holiday, bastante útil. Pero bueno, el punto es que entiendas, ¿no? O sea, entiende que tu salud está por encima del dinero. Entonces, estas herramientas financieras que te acabo de comentar anteriormente te ayudan a preservar tu salud, porque puedes dormir mucho más tranquilo sabiendo que hay un stop loss a, pues simplemente rezándole a la Virgen, ¿no? O sea, así de uno, dos, tres y a dormir y te levantas a las 6 de la mañana para ver si no ha bajado el activo. O sea, de verdad creo que aquí sí vale mucho la pena, sobre todo si no haces trading, ¿eh? O sea, si haces trading, pues lo que estoy comentando posiblemente no aplica para ti. Pero creo que debes de invertir en activos que te permitan dormir de forma tranquila, independientemente de lo que está sucediendo con el mercado ahorita, que está muy volátil o así. O sea, tienes que confiar en los fundamentales del proyecto, la gente que se encuentra detrás del proyecto, cuál es la problemática que está resolviendo el proyecto, ¿no? En el caso de las acciones, pues es algo similar. ¿Quién es la persona? ¿Quién es el CEO que está dirigiendo la compañía? ¿Cuáles son las líneas de negocio que trae? ¿Cómo van sus perspectivas a futuro? Esto te va a permitir estar tranquilo, ¿no? Que es como lo que menciona bastantes veces Warren Buffett. O sea, a pesar de que Warren Buffett, por ejemplo, no es fan de las criptomonedas, la mayoría de sus frases se pueden aplicar al mundo cripto. ¿Por qué? Porque el señor sabe de mercados. O sea, y lo que sucede en un mercado realmente no es como excluyente del otro, ¿saben? Em,
Es decir, Warren Buffett sabe acerca de mercados, por lo tanto las enseñanzas que él aplica en la mayor parte de las cuestiones también son aplicables al mercado de los criptoactivos, a pesar de que no es fan de las criptomonedas, ¿vale? Finalmente, cerramos con herramientas financieras que nos sirven para mejorar nuestra experiencia y aquí pues hablo de simuladores, hay cuentas de simulación, la verdad es que yo nunca he utilizado ninguna. Aunque replican el mercado, creo que no es lo mismo, porque muchas veces te puedes confiar. O sea, mucha gente entra en su cuenta de simulación y va ganando y de pronto piensa que como va ganando, pues entonces ya es el momento, ¿no? De meterse al mercado y de pronto se da un golpe de realidad durísimo. Yo prefiero que el golpe llegue primero a confiarme. Creo que a veces sirve, por ejemplo, sobre todo para conocer la operativa, ¿no? O sea, para conocer las herramientas, cómo se compone la interfaz, que hay interfaces que pueden ser muy confusas. Binance. Em, pero bueno, son cosas que debemos de tomar en consideración, ¿vale? Y otra forma de adquirir experiencia, clarísimo está para todos ustedes, los libros. Todos estos libros que ven aquí son libros de inversión. La mayoría están en inglés, ya se los he comentado anteriormente. Les dejo también un video en el que están los mejores libros de inversión que yo he leído y que recomiendo de forma personal, que me han servido bastante. Y por ejemplo, en este sentido yo les recomendaría una herramienta financiera. Bueno, una herramienta a la que le pueden dar un uso financiero en este caso sería, por ejemplo, pagar la suscripción de YouTube y la suscripción de Kindle Unlimited. Yo pago ambas y la verdad es que son bastante útiles. O sea, de verdad, YouTube Premium te ayuda muchísimo porque aparte de que ya no tienes que estar viendo los anuncios que salen de manera indiscriminada en algunas ocasiones, dependiendo del creador de contenido, em, tienes también otra cuestión y es que puedes descargar los videos y los puedes estar viendo después. Entonces, eso también está padrísimo, ¿no? Y en Kindle Unlimited puedes acceder hasta a 10 libros que se encuentren dentro de la plataforma. Hay muchos libros de inversión que se encuentran en esta plataforma. Adicionalmente, pues recordemos que los libros en Kindle tienden a ser más baratos que adquirir el libro en un formato de pasta blanda o en un formato de pasta dura. Como pueden ver, yo prefiero muchísimo los libros físicos que los libros digitales. Sin embargo, sí, o sea, tengo más de 100 libros digitales fácil, porque también, pues a veces depende del tema del libro, ¿no? O sea, dependiendo del tema del libro, inclusive hay libros que me gustan tanto en formato digital que los adquiero en su formato físico. A pesar de que muchos los ven como un doble gasto, la verdad es que yo lo veo como una mejor inversión porque al leerlo en el formato físico, creo que puedes mejorar bastante la experiencia. Está comprobado que psicológicamente nos ayuda mucho más el formato físico de lectura y yo también utilizo una estrategia de lectura de la que les voy a estar explicando y platicando próximamente en el canal de YouTube el próximo martes, cómo leo yo los libros y de qué forma me ayuda a retener la información, que es una cuestión que se convierte en importante, sobre todo cuando estás leyendo muchos libros, ¿no? O sea, cuando ya lees 30 libros al año, cuando ya lees 40 libros al año, cuando ya has leído muchos libros, puede suceder que te empieces a confundir, que ya no sepas en qué libro leíste qué. Pues bien, les voy a platicar próximamente a través del canal de YouTube cuál es la estrategia que yo utilizo para que no se me escape esta información, ¿no? Em, Finalmente vamos llegando al término de la sesión del día de hoy, donde estuvimos hablando de herramientas financieras, ¿vale? Si tienen alguna duda, déjenmela en los comentarios, por favor. Y recuerden, las herramientas financieras existen para hacernos más sencilla la existencia a nosotros, los inversionistas. Mm, el hecho de que exista una herramienta financiera de las que te mencioné y no la estés aprovechando, pues habla de que te hace falta experiencia en este mundo, ¿vale? Entonces, ¿a qué me refiero? Pues quizá ahorita que termine podrías ir y revisar el video del canal de YouTube en el que hablo del registro, de cómo hacer un buen registro. También podrías ir al grupo de Facebook y descargar el archivo que tenemos. Eh, También podrías revisar el tema de la investigación, descargar CoinCap, que es la aplicación que te dice la capitalización de mercado de los activos virtuales. Podrías revisar si dentro de tu operativa usual
traes stop loss, traes take profits, y en el caso de no tenerlos, averiguar la manera en la que los puedes poner. La verdad es que es bastante sencillo, ya les estaré sacando un tutorial yo próximamente en el canal de YouTube. Solamente que, por ejemplo, en el caso de GBM lo tienes que hacer desde la computadora, desde el sitio web. En el caso de Bitso, se los venía explicando, lo haces a través de Bitso Alpha, ¿no? Que puedes acceder a través del móvil, pero la interfaz operativa pues es más amigable cuando lo haces a través del sitio web. También tenemos un tutorial de esa cuestión en nuestro canal de YouTube. Y finalmente, puedes considerar si vale la pena o vas a aprovechar las suscripciones que te comenté. Recuerda que YouTube, por ejemplo, pues es contenido educativo. Depende mucho más de los canales que tú estás siguiendo. Y para prueba está el nuestro, ¿no? O sea, nosotros tenemos ya más de 200 videos en el canal de YouTube sobre distintos temas como impuestos, ahorro para el retiro, inversiones, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo ese contenido puedes acceder a él gratuitamente. Y si pagas la membresía, que es de 99 pesos, por cierto, y también te incluye YouTube Music, que es como una suerte de Spotify, y donde también puedes descargar canciones. Yo tengo más de 1200 canciones descargadas en YouTube Music, pues obtienes claros beneficios. Bueno, yo diría que son bastante claros los beneficios que estás obteniendo a través del uso de estas herramientas. Finalmente, recuerden, las herramientas, el uso de las herramientas, qué tan útiles resultan, depende de nosotros, depende del uso que nosotros como usuarios les estamos dando, no tanto de la herramienta per se. ¿Ok? Pues bien, amigas y amigos de la comunidad Your Next Generation, no se olviden de seguir a esta página que tiene propuestas de educación muy interesantes también. No se olviden de seguirnos a nosotros en Godín Financiero. Soy Miguel Caloca, socio fundador del proyecto Godín Financiero. Comparte esta información para que llegue a más personas y pues haga que su vida sea más útil, que utilicen las aplicaciones, que utilicen las herramientas financieras, que obtengan un beneficio palpable, ¿no? Eso es lo que siempre buscamos, lo que siempre busco desde esta plataforma es darles a ustedes contenido de calidad que tenga un impacto positivo en sus vidas y sobre todo en sus finanzas. Soy Miguel Caloca, socio fundador del proyecto Godín Financiero. Cuídense mucho y nos vemos el próximo jueves en punto de las 7 de la noche, donde vamos a estar hablando de un tema bien interesante: antifragilidad en las finanzas. Hasta la próxima.